¿Qué onda? Ahora, en esta ocasión vamos a ver cómo agrupar, cómo hacer nidos de condiciones. ¿Qué es un nido de condiciones? Un nido es una función que es una condición y ya que se cumple esa condición debe cumplirse otra condición o otra serie de condiciones para continuar o llegar a un resultado o hacer alguna acción, ¿no? O ejecutar algo, ¿no? O sea, se cumplen muchas condiciones a la vez y se tienen que escribir de manera anidada, o sea, una dentro de la otra y dentro de la otra. Para hacer esta, este ejemplo, para ejemplificarles esto, vamos a hacer un programa que nos imprima números primos. Los números primos son los que no se pueden dividir entre nada más que sí mismos y uno. Entonces vamos a pedirle al usuario que nos ingrese un límite para detenernos, ¿no? Para decir hasta aquí. Un límite llamado L, ya lo declaré como de como I. Ahora que ya tenemos nuestro límite, tenemos que evaluar todos los números desde 0 hasta ese límite que nos da el usuario. ¿Cómo vamos a hacer eso? Con un ciclo. En este caso vamos a usar for. For se usa de la siguiente manera. Es for, la palabra for, tiene que dar sus llaves y dos paréntesis. Entre estos dos paréntesis se marcan tres estatutos, tres parámetros. En el primer espacio vamos a poner cómo comienza el ciclo, en el segundo las condiciones para que el ciclo continúe y en el tercero lo que va a estar sucediendo o el cambio que se va a realizar en cada ciclo. Yo lo que quiero hacer aquí es tener números desde 0 hasta L, que es mi límite. Entonces voy a empezar con la variable que nombré I igual a 0. Para que el ciclo continúe, I tiene que ser menor o igual a L, que es mi límite. Y en cada ciclo, I más más. I más más es lo mismo que poner I es igual a I más 1. Eso quiere decir que cada ciclo, cada vez que se repite este ciclo, I se va a incrementar en un valor, en una unidad, pues. Ahora for, este ciclo ya me va a estar dando valores entre 0 y el límite. Y vamos a hacer lo siguiente. If, que va a ser nuestra primer condicional, con sus respectivos corchetes. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a hacer un análisis algo matemático sencillo. Para que un número sea primo, solamente se divide entre sí mismo o entre 1. Entonces, vamos a usar aquí un nuevo comando. Si el valor de I dividido entre el primer número primo después de 1, que 1 no nos importa porque 1 es la base de todo, que siempre va a pasar, es 2. ¿Qué significa este porcentaje en lenguaje de C++? Ese porcentaje significa el residuo de la división. O sea, al dividir yo I entre 2, si es 2, el 2 entre 2 es 1 y el residuo es 0. Pero si es 3, es 1 y el residuo es 1. Entonces este me va a regresar ese valor. Si fuera 3, me regresaría 1. Me va a regresar el valor del residuo de esa división. Entonces, si el valor de ese residuo es diferente de 0, admiración igual significa diferente. O sea, si ese valor es diferente de 0, entonces puedo continuar. ¿Por qué estoy estableciendo que tiene que ser diferente de 0? Porque si al dividir I entre 2 el residuo es 0, quiere decir que es un múltiplo de 2 y ya no es un número primo. Y puedo continuar con la siguiente condición. ¿Cuál sería mi siguiente condición? Pues evaluarlo en el siguiente número primo, que sería 3. Si al dividir I entre 3 el residuo es diferente de 0, entonces puedo continuar. ¿Y qué hago? Sigo haciendo este sistema con todos los números primos. Si al dividir I entre 5, al menos con los primeros, I entre 5 me da 0, entonces puedo continuar. Si al dividir I entre 7 me da 0, más bien diferente de 0 el residuo, puedo continuar. Si me da if al dividir entre 11
me da c diferente de 0. Y aquí vamos a parar porque para hacer un programa 100% efectivo tendremos que hacerlo infinitamente. Con todos los números primos. Y eso no, pues no tenemos el tiempo, ¿no? Vamos a hacerlo con el ejemplo. Nadie tiene el tiempo, de hecho. Pero vamos a hacerlo con el ejemplo. Esto está más que bien. Y vamos a decir que nos imprime ese valor de i, que ya pasó todos esos límites, que ya pasó todas las barreras, que pasó todas las condiciones. O de que nos imprima ese valor de i. Entonces, recapitulando, tenemos este for, es un ciclo que empieza con i igual a 0, incrementa el valor en cada ciclo y se va a mantener mientras i sea menor o igual que l, o sea, desde 0 hasta el valor que tiene l. Y cada uno de estos ifs me va a ir dando una barrera para saber si es múltiplo de 2, múltiplo de 3, de 5, de 7 y de 11. Y vamos a ver cómo nos resulta. Ingreso un límite, vamos a decir que el 10, ¿no? Uno básico. Y solamente me imprimió 1. ¿Qué pasó con el 2, el 3, el 5 y el 7? Aquí dije yo que si el residuo de dividir entre 2 es 0, entonces continuaba. Pero cuando i vale 2, 2 entre 2 es, el residuo sería 0. Entonces aquí ya no pasó ni siquiera la primera condición. ¿Qué tengo que hacer? La primera vez que aparece cada número primo, este programa lo tomaría como si no fuera un número primo porque ya lo estoy dividiendo entre sí mismo. Entonces tengo que ponerle que si se puede dividir entre sí mismo o el número simplemente es ese sí mismo, ese primer número primo la primera vez que aparece, entonces también debe pasar. Estas paralelas significan o estoy estableciendo dos condiciones diferentes. Si pasa esto o pasa esto, cualquiera de las dos que pasen, entonces voy a seguir. Si quisiera que se cumplieran ambas condiciones, que sería imposible, en este ejemplo tendría que poner i, 2 ampersand. Pero vamos a tener que ponerle o. Lo mismo con cada número primo. Cada que sea la primera vez que aparecen, también tiene que pasar el filtro, porque al ser la primera vez que aparecen en este lugar, en la recta numérica, pues tienen que pasar como números primos, ¿no? Y sería i igual a 11. Y en teoría este programa ya debería trabajarnos bien. Ingreso límite 10, ya imprimo hasta el 7, correcto. Y si digo 100, me imprime todos los números primos. Hasta aquí sigue siendo correcto. Y vamos a decir que ponemos 122. Se detiene el 113. Ahora lo que les comentaba de que el programa era erróneo porque vamos a decir que tengo solamente hasta el 7, ¿no? Y vamos a volver a evaluarlo hasta 122. Habría que compilarlo primero. Y ahora me imprimió 121, cuando 121 no es un número primo porque es divisible entre 11. Por eso este programa es erróneo. Para hacerlo completamente efectivo tenemos que hacer lo mismo que hicimos con cada nido, hacerlo para cada número primo la primera vez que existe. Por ejemplo, aquí tenemos que continuar con if, el residuo de dividir i entre 13 y luego entre 17, y así infinitamente con todos los números primos, pero obviamente no se puede hacer eso. Ya que comprendieron eso, todo está bien. Por ejemplo, si pongo 1500, aquí bueno, no una infinidad, pero aquí hay muchísimos números primos que no son números primos, como el cuadrado del 13, el cuadrado de 17, el cuadrado de 19, o el cubo de 11. No, el cubo de 11 no, el cubo de 13. Todos esos números no son primos y sin embargo los considero como primos este programa. Y por eso es erróneo, pero no podemos hacerlo infinitamente, así que esto sería todo. Así se usan los ifs anidados y así se usa un ciclo. Los ciclos son bastante sencillos, vamos a verlo después otra vez. Y luego nuevos comandos, o si diferente de o igual. Eso sería todo. Gracias.